Todos odiamos a Tobías. Nos robó la Liga Sinnoh usando a Darkrai y Latios. Pero lo que no sabías, lo que nadie te dijo, es que los archivos filtrados del Teralic y los propios openings del anime escondían a los 4 monstruos que le faltaban. Y créeme, Latios fue un parche de último segundo para tapar algo. Un guionazo mucho más por. Y sí, ya sé, el aniversario de este capítulo es recién en agosto. Pero tómatelo como que yo vengo del futuro a traerte la posta re-posta. Y como el mega Teralic soltó, largó y eyaculó toda la data ahora, ni loca me guardo este chisme hasta agosto. Acércate un poquito más a la pantalla. Sí, vos. Hoy en mi Pokeguarida te voy a mostrar todo. Y cuando digo todo es casi todo. La identidad de los otros 4 Pokémon de Tobías es el misterio más grandote y tóxico de la historia del Anipoke. Pero además, vas a descubrir por qué dije que Latios fue un parche de emergencia y cuál era la bestia de otra región que Tobías te ocultó todo este tiempo. Vamos a cruzar fronteras, filtraciones, openings y pistas que estuvieron siempre frente a tu cara. Acompáñame a cruzar los datos del mayor hackeo a Game Freak, el famoso hiperrecontra Teralic, con las pistas descaradas que los animadores te dejaron en la cara durante los openings de Diamante y Perla y hasta de Rubí y Zafiro. Vamos a descubrir por qué nos ocultaron a un Pokémon que anuncia desastres y a un luchador azul que Ash enfrentaría años después. Acomódate bien, prepárate un mate, sabá las cortinas, ponete el cinto, apagá la Wii, porque la estafa de Sinnoh fue mucho más grande de lo que pensabas. ¡Au! Empecemos. Capítulo 1. El perro de fuego y la batalla que nos robaron. A ver, arrancamos fuerte. ¿Tobías tenía solo legendarios? Falso. El primer Pokémon oculto de su equipo es uno que muchos creían legendario cuando eran niños. Pero mejor ese lo dejamos para después. Antes, saquémonos a los obvios de encima. Cualquiera que haya visto el opening de Sinnoh con lupa ya especulaba con un nombre gigante. Entei. Sí, el perro de fuego. Los animadores te lo tiraron por la cabeza en las secuencias de batalla. Hacé memoria conmigo. En esa intro vemos a Ash lanzando una Pokébola. De ahí sale su Infernape, que salta directamente a combatir contra un Entei masivo, esquivando su lanzallamas a puro reflejo, casi como un dios. Esa escena no estaba ahí de adorno. Infernape venía de ser la estrella absoluta al derrotar al Electivire de Paul. ¡Esa pelea era cine! Imagínate la tensión. Infernape, cansado pero con la habilidad Mar Llamas a punto de explotar, enfrentándose al perro legendario de fuego de Tobías. ¡Aú! Hubiera sido cine puro, pero no. Mejor meter a Darkrai roto y listo. O sea, los guionistas decidieron que era mejor darnos un Darkrai rotísimo para terminar el combate rápido. Nos robaron esa batalla de fuego más epicota de la historia, que además homenajearía a los remakes recién estrenados de Johto. Capítulo 2. El guerrero de Laura y el efecto Cameron. Pero lo interesante acá no es solo que tuviera Entei, sino el segundo Pokémon obvio de ese opening. Lucario. Vemos a Pikachu esquivando una auraesfera de Lucario y respondiendo con culo de hierro. Pero, ¿por qué no lo usó contra Ash al final? Acércate que te cuento un secreto. La respuesta a eso tiene nombre y apellido. El putito de Cameron, que ya le dedicamos un video exclusivo y podés verlo acá arriba luego de acabar este. Pensalo conmigo. Si Ash le ganaba,
si lograba derrotar al Lucario superentrenado de un hacker chitero como Tobías Encino, entonces la humillante derrota de Ash contra el Riolu recién evolucionado de Cameron en la liga siguiente no iba a tener absolutamente ningún sentido narrativo. ¿Cómo vas a perder contra un nene despistado en Unova si Encino le ganaste al Lucario de un entrenador semidios? Reemplazaron a Lucario por Latios a último segundo y tuvieron que insertarlo luego en Unova. Literalmente nerfearon a Ash Encino para que el guión de la saga Unova y la humillación de tal liga futura tuviera algo de sentido, es decir, para sostener un guión futuro. Ah, por cierto, si todavía no viste mi documental destrozando la estafa de Cameron en Unova, te dejo la tarjetita acá arriba con una saga de videos para que vayas a indignarte conmigo cuando termine este video. Capítulo 3. El cielo lleno de dioses. Pero la locura no termina ahí. Si pausás el opening en el momento justo, vas a ver a Brook mirando al cielo. ¿Y qué pasa volando por arriba de nuestros héroes? Latios, Latias, Articuno, Zapdos, Moltres. El putito de Cameron. Sabemos que Latios era el segundo Pokémon confirmado de Tobías, pero en el lore de Pokémon, donde hay un Latios, siempre hay una Latias cerca. Siempre. Es como dice el dicho. Donde hay un Mavilla 11, hay un Rexas en su armario. Perdón. Volviendo a Pokémon, donde hay Latios, hay Latias. Es su contraparte natural, y esas 3 aves legendarias de canto volando en formación no eran aves salvajes de paso. El Megateralic sugiere que Tobías no era un entrenador, era un arsenal ilegal con patas, y tenía acceso a todo un arsenal de bestias. Yo sé que a vos te encantan las batallas justas, pero admitamos que Tobías era el jugador que usaba trucos usando jacks locos para pasarse la liga. Y también sé que vos también lo hacías, a mí no me mientas. Pero bueno, al Gil de Tobías, Game Freak se lo permitió. Capítulo 4. La amenaza no legendaria. Llegamos al cuarto Pokémon y este rompe todo. Es uno que te vuela la teoría de que Tobías solo usaba legendarios salvo Lucario. El Teralic y el Opening 6 apuntan a una bestia muy particular. Pero hey, si te gustan estos secretos, suscríbete, deja tu like y activa la campanita para unirte a la Pokémonada. ¡Au! Si revisamos la sinopsis oficial del Opening Spurt en Hoenn, justo en la escena donde Latios y Latias vuelan sobre el campo de batalla de Ash, ¿quién aparece parado en una roca lanzando viento cortante? Exacto, Absol. Muchos nenes en esa época creían que Absol era legendario por su diseño, algo así como Lucario luego. Pero este es el Pokémon Catástrofe. Y encajaba perfecto con estética destructiva, oscura y misteriosa de Tobías. Los animadores usaron este opening 8 años antes para spoilearte el clímax de la Liga de Sinnoh, la cual iba a ser en Hoenn. Tobías no solo usaba fuerza bruta, usaba al Pokémon que predice catástrofes. Y déjame decirte algo lindo, el desastre, la catástrofe, no era el mundo. Era en esa liga, era exclusivamente para nuestro querido Ash, perdiéndola por goleada. Ahora sí, el final. Su último Pokémon, el último de su equipo, es una verdadera locura comercial. Pero antes de revelarte quién es esta bestia adelantada a su tiempo, si te gusta que te cuente estos secretos de cerquita, suscríbete, deja tu like y activa la campanita ahora mismo. Unite a esta hermosa Pokémonada, que acá no te oculto absolutamente nada. ¿Ya está? ¿Le diste al botón? ¡Qué lindo que sos! Sigamos. El sexto Pokémon de Tobías era de la 5ª generación. Pensalo fríamente, es una tradición histórica del anime. Como Harrison cuando usó a Blaziken en Johto para promocionar la región de Hoenn, y en este caso Tobías necesitaba hacer exactamente lo mismo para venderte la región de Unova. Promoción encubierta.
Teniendo en cuenta la estética oscura y tramposa de Tobías, su compañero final no podía ser otro que el maestro de las ilusiones, Zoroark. O directamente el legendario Genesect, creado por el equipo Plasma. La película de Zoroark se estrenó en Japón exactamente en las mismas semanas en que se emitía la Liga de Sinnoh. Tobías no era un entrenador real, era una valla publicitaria perfecta de Game Freak para vendernos la nueva generación a la fuerza, rompiendo todas las reglas del juego. Tobías estaba pensado para hacer marketing puro. Saber que Tobías probablemente tenía un Zoroark o un Genesect de Unova da muchísima bronca. Y cuando entendés esto, te das cuenta que lo de Tobías fue la mayor trampa del anime. Pero te juro que eso no es nada comparado con el peor error que cometió la franquicia en esa misma región de Unova. Hacé clic en este video que te dejo acá en pantalla para ver la mayor estafa de la historia de Ash Ketchum. Te prometo que te vas a indignar conmigo. Ah, y antes de que te vayas a ver ese video, escucha bien esto. Descubrí que Ash sí tenía un Pokémon. Un arma secreta que había dejado abandonada. Que era el counter definitivo para darle la paliza de su vida a Darkrai y arruinarle el torneo a Tobías. Y te digo más. Descubrí que aunque Ash hubiese derrotado a Tobías, igual nunca iba a ganar la Liga Sinnoh. Todo por culpa del equipo completamente evolucionado del otro finalista random. Si sos re goloso como Mavilla 11, pero goloso de estas teorías y querés que haga un video entero analizando a esa arma secreta y al finalista oculto, déjamelo escrito ya mismo en los comentarios y tu detectiva Candy Sargenti se pone en campaña para hacer ese videote. Dale papu, suscríbete, así te lo armo para la semana que viene. Ahora sí, a mirar el video de Unova. Te espero ahí, Pokémonada. Chau, chau. Au. Ah, no, esperen. No me voy nada todavía. Tengo 2 deudas pendientes muy importantes con la Pokémonada. Primero, un saludito gigante y pendiente para Renzo. Gracias por estar siempre ahí, bancando cada video y cada teoría en los comentarios. Y segundo, un mensajito súper especial. César, mi investigador VIP, o el Sambo, como le dice el puto de Calvilla 11. Yo sé que querías esto para un short, pero te lo ganaste en el video principal de la semana. ¡Mua! De verdad, muchísimas gracias por cada canción hermosa los directos de la Villa 11. Aunque el calvo cabro cante como gallina desafinada. Perdón. Sos un dulce. Así que desde la Pokéguarida te mando esto para vos. ¡Mua! Y una cosita más para Tutis. Si quieren su propio saludito o tienen alguna teoría súper turbia para que investigue en el próximo video, porfa déjenmelo escrito en los posteos de la pestaña Comunidad del canal. Todavía no los cobro, pero en algún momento, ¿quién sabe? Acá en los videos a veces los comentarios se me pierden, pero en la pestaña Comunidad leo absolutamente todo y lo anoto directo en la pizarra de la guarida. Ahora sí, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo misterio. ¡Au! Los espero ahí, manada. ¡Chau! ¡Au! Provoca una reacción en el organismo, el cual provoca que se segreguen ciertos elementos necesarios para la fecundación y así provocar el